Hay heridas que no sangran por fuera, pero arden para siempre en el alma. Y aquella tarde, frente a decenas de miradas, recibí la herida más dolorosa de mi vida. Todo comenzó en una reunión familiar organizada por Sofía, mi hija. Era un evento para celebrar la unión, aunque desde el inicio sentí que algo no estaba bien. Las miradas frías, los murmullos a mis espaldas, el aire cargado de algo que no sabía nombrar. Cuando llegó mi turno de hablar, uno de mis sobrinos, con una sonrisa venenosa, se levantó y dijo en voz alta: ¿De verdad todavía creen que María Esperanza merece estar aquí? Miren lo que se ha convertido. Una carga, una mujer sin valor, aferrada a un pasado que ya no existe. Las risas estallaron. No eran carcajadas fuertes, sino esas risitas contenidas que duelen más, porque confirman que el veneno ya se había extendido. Sofía no lo detuvo. Daniel no dijo nada. Nadie se levantó en mi defensa. Sentí que mis piernas temblaban, que mis mejillas ardían. Yo, que había dado todo por esa familia, estaba siendo reducida a la burla pública. David, mi esposo, me tomó la mano con fuerza, pero no pudo evitar que las lágrimas asomaran en mis ojos. Intenté responder, pero mi voz se quebró. Solo atiné a decir: nunca imaginé que la gente por la que di mi vida me trataría así. Y salí del salón entre murmullos, con el corazón destrozado. Caminé sola por las calles, repitiendo las frases que me habían lanzado como piedras: carga, inútil, sin valor. Cada palabra era un golpe directo a todo lo que yo había sido, a cada sacrificio que hice. Esa noche, encerrada en mi habitación, me miré al espejo y apenas me reconocí. ¿Cómo podía haber caído tan bajo? ¿Cómo había permitido que me pisotearan delante de todos? Lo que no sabía era que mi historia no iba a terminar en aquel salón de humillaciones, porque justo cuando pensé que estaba derrotada, el destino tenía preparada una respuesta inesperada. Ese mismo día, pocas horas después, el teléfono sonaría, y esa llamada cambiaría mi vida para siempre. Dicen que nadie entiende el presente sin mirar hacia atrás, y cuando pienso en aquella humillación pública, no puedo evitar recordar todo lo que di, todo lo que sacrifiqué para llegar hasta allí. Porque no fue casualidad, no fue suerte. Cada piedra de mi camino estuvo marcada por renuncias, lágrimas y esfuerzos silenciosos. Desde muy joven aprendí a ser fuerte. Mi familia nunca me lo puso fácil. Siempre fui la hija responsable, la que tenía que cubrir los huecos que otros dejaban, la que se sacrificaba para que los demás brillasen. Cuando mis hermanos se divertían, yo trabajaba. Cuando ellos gastaban sin pensar, yo guardaba cada moneda en un sobre con la palabra futuro escrita a mano. Fue en ese trayecto que conocí a David, el hombre que transformó mis días. Él llegó con lo puesto, con un acento que muchos despreciaban y con manos endurecidas por el trabajo. Pero en su mirada había algo que nadie más me había dado: respeto. Mientras otros me exigían, él me agradecía. Mientras otros me juzgaban, él me animaba. Al principio nuestra relación fue vista como un capricho. Ya se le pasará, decían. Pero cuando decidí casarme con él, las sonrisas se borraron. ¿Cómo una mujer como tú se une con un inmigrante?, murmuraban. Lo que no sabían es que con él aprendí lo que significa tener un compañero de verdad, alguien que carga el peso contigo, alguien que no huye cuando llegan las tormentas. Juntos levantamos lo que hoy muchos envidian: una casa, un negocio, una vida sólida. Pero cada ladrillo tuvo un precio. Hubo noches de hambre, cuentas que parecían montañas imposibles, enfermedades que tuvimos que enfrentar con fe más que con dinero. Y aún así, nunca me sentí sola. Lo que más dolía, sin embargo, era ver cómo mi familia, la misma que se beneficiaba de mis sacrificios, nunca lo reconoció. Ellos disfrutaban de mis logros, se sentaban a mi mesa, comían de mis platos, pero en su corazón me despreciaban por la decisión de amar a quien amaba. Recordar todo esto mientras escuchaba esas risas crueles en la reunión familiar me desgarraba,
porque cada insulto no caía en el vacío, caía sobre años de desvelos, sobre cada renuncia que hice por ellos. Y sin embargo, esa misma historia de sacrificio sería la que me daría la fuerza para levantarme, porque yo sabía que nada de lo que tenía me lo habían regalado. Lo construí con mis manos, con David a mi lado y con la fe de que algún día el respeto llegaría. Y fue justamente por todo lo que entregué que la traición de mi familia dolió tanto y encendió en mí una llama que no se apagaría jamás. En la vida siempre hay un punto exacto en el que lo soportable se vuelve insoportable. Yo había aguantado insinuaciones, risas por lo bajo, silencios que pesaban más que un grito. Pero aquel día, frente a todos, la humillación dejó de ser una sombra y se volvió un reflector crudo apuntando a mi cara. Ese fue mi estopín. La reunión continuó después de mi salida al pasillo, como si nada. Podía oír la música, las copas chocando, hasta algún chiste con mi nombre en medio. Respiré hondo 3 veces y decidí volver. No quería que la versión de los demás se instalara como la única verdad. Volví al salón con la espalda recta, mis manos aún temblando. David se acercó a mí, silencioso, y me preguntó con los ojos si quería irnos. Moví la cabeza en negativo. No voy a huir de mi propia familia. Mi sobrino, el de la sonrisa, que cortaba, alzó la voz apenas me vio. Miren, volvió la estrella de la noche. Algunos rieron. Otros bajaron la mirada, cómplices por omisión. Sofía, mi hija, dejó el teléfono sobre la mesa y me lanzó esa mirada que me dolía más que cualquier insulto. La mirada de quien no te reconoce. Voy a decir algo, anuncié y el murmullo fue apagándose. No sé en qué momento dejé de ser parte de ustedes, pero no voy a aceptar que me llamen carga, ni inútil, ni que desprecien a mi esposo. ¡Ay, mamá!, bufó Sofía. Nadie te desprecia, solo decimos lo que todos piensan y nadie dice. ¿Y qué es eso que todos piensan?, pregunté, buscando un resto de honestidad. Mi hermano mayor levantó la copa, teatrero, que perdiste el rumbo, que te casaste con un inmigrante y arrastraste el apellido por el suelo, que ya no sabes decidir. La palabra inmigrante cayó como un sello de condena. David, a mi lado, respiró hondo. No respondió. Su silencio era un dique. Yo ya estaba desbordada. Ese inmigrante, dije, me enseñó el significado de la dignidad cuando aquí se me exigía sin darme nada. Ese inmigrante trabajó de sol a sol mientras ustedes comían en mi mesa. Ese inmigrante y yo firmamos con nuestras manos cada cuenta que les permitió vivir sin miedo. Se hizo un silencio distinto, tenso. Sentí por un segundo que había tocado una fibra que nadie quería mirar. Pero la tregua duró poco. Sofía aplaudió despacio, con sorna. «¡Bravo, mamá! El discurso está precioso. ¿Terminaste?» Porque la realidad es otra. Ya no necesitamos que te creas la heroína. Relájate. Retírate, retírate. Esa palabra me cruzó el pecho como una flecha. Retírate de tu propia vida, de tu propia historia, de tu propia mesa. No voy a retirarme, respondí, más serena de lo que me sentía. No de mi dignidad. Alguien en la mesa masculló, siempre tan dramática, y entonces el golpe final. Daniel, mi propio hijo, con voz baja pero letal, agregó, «Mamá, solo queremos paz. Tú siempre conviertes todo en una batalla». Quise reír por no llorar. Yo, la que convierte todo en batalla. Yo, que había tragado silencios enteros para evitar explosiones. Yo, que había cedido espacios, ahorrado reproches, guardado pruebas, archivado facturas, sostenido mundos. Mi respiración se aceleró. Miré alrededor. Rostros expectantes, algunos divertidos, otros impacientes, ninguno realmente dispuesto a escuchar. En ese instante escuché dentro de mí la voz de David, de tantas madrugadas juntos en la cocina. El respeto que pierdes afuera, lo recuperamos con actos. Y a actos, no palabras. Muy bien, dije y saqué de mi bolso un pequeño sobre.
Por si a alguien le interesa la realidad y no el chisme, aquí hay copias de la escritura y de los contratos que pagaron esta casa en la que ustedes se reúnen tan tranquilos. ¿Saben con qué nombre están? Con el mío. No para humillarlos, sino para recordarles que antes de pedirme que me retire, se pregunten de qué están pretendiendo retirarme. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido muda, murmuró: «No hacía falta llegar a esto». «Mamá», le dije con cariño dolido, «no hacía falta llegar a nada de esto si hubieras detenido la primera burla». Nadie habló. Por fin, el silencio se pareció a un espejo. Me vi en él, una mujer al borde de romperse o de recomponerse. Y elegí lo segundo. Pegué la vuelta. Caminé hacia la salida, pero me detuve en el marco de la puerta. Sentí que si me iba sin decirlo, algo quedaría incompleto. Me giré y añadí: «No necesito que me aplaudan ni que me crean, pero no volverán a llamarme carga sin consecuencias. La próxima vez que escuche mi nombre en una burla, no traeré papeles, traeré un juez». El murmullo regresó, ahora más nervioso. Alguien resopló. Otro dijo: «Exagerada». Vi a Sofía palidecer por un instante, a Daniel morderse el labio. Me fui con la cabeza alta. David me acompañó en silencio, sosteniéndome el codo cuando mis piernas flaquearon al cruzar el umbral. En el auto, la adrenalina cedió y llegó el temblor. Apreté los dientes para que no se me quebrara la voz. «No debí darles los papeles», dije, culpándome. «Se van a reír más». David me miró de reojo, con esa calma que siempre me salva. «No diste papeles, diste un límite». Hoy todos lo oyeron. Condujo sin prisa por avenidas que conocíamos de memoria. Las luces de la ciudad parecían parpadear al ritmo de mi pulso. Llegamos a casa casi sin hablar. Me quité los zapatos a la entrada, como si fueran dos piedras que por fin podía soltar, y caminé descalza hasta el despacho. La lámpara encendida iluminó los marcos, los pliegues, la tinta seca que certificaba quién era yo en esa historia. Apoyé las manos en el escritorio y dejé que el llanto saliera en silencio. No era una derrota, era un duelo. Lloré por la hija que no reconocí en la mesa, por el hijo que prefirió el orden falso a la verdad incómoda, por la madre que no supo cuidarme. Lloré por mí, por haber demorado tanto en decir basta. Cuando el llanto se agotó, quedó una claridad nueva. Abrí un cuaderno y escribí una línea. A partir de hoy, yo decido cómo se pronuncia mi nombre. La repetí 3 veces, hasta que dejó de ser una frase y se volvió un latido. Entonces ocurrió lo que no esperaba. El teléfono vibró. 1 vez, 2, 3. Miré la pantalla sin reconocer el número, un prefijo desconocido, una hora impropia para ventas o cortesías. Dudé. David, desde el marco de la puerta, arqueó una ceja. ¿Vas a atender? No lo sé, confesé. Hoy ya escuché demasiadas voces. El teléfono volvió a vibrar, insistente, como si contuviera una urgencia que no admitía demora. Me sequé el rostro con el dorso de la mano, respiré hondo y, justo cuando iba a deslizar el dedo para rechazar la llamada, una intuición me detuvo. ¿Y si esta vez no se trata de otra herida, sino de una puerta? No respondí. Dejé que entrara al buzón de voz. Sentí el corazón en la garganta mientras la notificación marcaba un nuevo mensaje. Tomé el móvil con ambas manos, abrí el audio y escuché la primera palabra. Una voz firme, profesional, dijo mi nombre completo con una claridad que me atravesó. María Esperanza. Me quedé inmóvil. Miré a David. Él no preguntó, esperó. La voz continuó. Le hablamos de... Y ahí supe, no sé explicar cómo, que algo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La humillación había encendido mi coraje. Aquella llamada, todavía sin respuesta, estaba a punto de encender mi destino. Porque esa voz al otro lado del teléfono traía la clase de noticias que te obligan a elegir. Seguir siendo lo que te dijeron. O convertirte en lo que siempre fuiste. La voz en aquel buzón de voz sonaba firme, oficial, cargada de una autoridad que no admitía dudas. Repetí el audio 3 veces antes de que mi mente pudiera procesar las palabras. María Esperanza, le hablamos del juzgado de familia.
Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia formal y sobre los documentos que presentó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible? Yo no había presentado nada aún, solo había mostrado aquellas copias a mis familiares. ¿Quién había llevado el asunto al tribunal? David me miró con el ceño fruncido. ¿Qué significa esto?, preguntó. Yo respiraba agitada, tratando de ordenar mis pensamientos. No lo sé, pero lo voy a averiguar. A la mañana siguiente me presenté en la oficina de mi abogada, Laura Méndez, con el teléfono en la mano y el mensaje reproducido en altavoz. Ella escuchó con atención y después de unos segundos de silencio dijo: María, esto cambia todo. Si alguien de tu familia quiso adelantarse para usar la ley contra ti, no sabe con quién se metió. Porque ahora seremos nosotros quienes usemos la ley a nuestro favor. Sus palabras encendieron en mí algo nuevo, un sentido de propósito. Ya no se trataba solo de defenderme de burlas y humillaciones. Se trataba de usar la verdad, los documentos y la dignidad como armas legítimas en un campo donde no podían callarme, el tribunal. Pero Laura, ¿y si intentan voltear todo contra mí? Pregunté con un hilo de voz. Ella me miró con serenidad. Entonces será el juez quien decida. Y te aseguro que la escritura, las pruebas y tus años de sacrificio valen más que sus mentiras. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con las luces apagadas, repasando cada recuerdo de desprecio, cada insulto, cada mirada que me reducía a nada. Y entonces recordé la frase que escribí en mi cuaderno. A partir de hoy, yo decido cómo se pronuncia mi nombre. Al día siguiente me levanté con una claridad feroz. Llamé al tribunal y confirmé mi presencia en la audiencia preliminar. Colgué el teléfono con las manos sudorosas, pero con el corazón latiendo como un tambor. David se acercó, puso su mano en mi hombro y me dijo: sea lo que sea que pase ahí, yo estaré contigo. No tienes que demostrarme nada, pero si decides pelear, pelea con todo. Lo miré con gratitud y respondí: no lo hago solo por mí. Lo hago por la mujer que fui obligada a callar durante años. Y esa mujer, David, no va a callar nunca más. Esa fue mi decisión. No dejar que la humillación marcara el final de mi historia, sino el principio de la batalla que cambiaría todo. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. El sol apenas había salido cuando ya estaba frente al espejo, con un traje sobrio que reflejaba todo lo que quería transmitir: dignidad, firmeza, control. No iba a presentarme como la mujer frágil que ellos pintaban, sino como la dueña de mi historia. David me acompañó hasta la entrada del tribunal. Antes de bajar del coche me tomó la mano y susurró: recuerda, no estás sola. Ellos hablan desde la soberbia, tú desde la verdad. Entré en la sala con el corazón latiendo fuerte. Allí estaban Sofía y Daniel, mis propios hijos, sentados con expresiones de superioridad mal disimulada. Sus abogados cuchicheaban entre papeles, y pude ver cómo Sofía esbozaba una sonrisa irónica al verme. El juez pidió silencio y comenzó la sesión. Laura, mi abogada, fue la primera en hablar. Presentó con serenidad los documentos, la escritura de la casa, los comprobantes de mis inversiones, los registros de mis aportes. Cada hoja era como una piedra sólida que construía mi defensa. Cuando llegó el turno de mis hijos, el juez pronunció sus nombres en voz alta: Sofía, Daniel. El eco de esos nombres en la sala fue un golpe inesperado para ellos. Por primera vez, no eran los que acusaban ni los que despreciaban. Eran los que debían responder. Señoría, dijo el abogado de Sofía, mi representada sostiene que su madre no está en condiciones de manejar el patrimonio familiar, que sus decisiones son impulsivas y ponen en riesgo los bienes que algún día les corresponderán. El juez frunció el ceño. ¿Tienen pruebas concretas de esa acusación? Daniel se removió en su asiento. Balbuceó algo, pero su voz no salió firme. Laura aprovechó el momento y contraatacó. Aquí están las pruebas de que la señora María Esperanza ha administrado con responsabilidad cada propiedad, cada cuenta. Lo que en realidad molesta a sus hijos no es su gestión, sino su independencia. El juez me miró directamente. ¿Quiere usted añadir algo? Me puse de pie. Sentí las piernas pesadas, pero mi voz salió clara. No estoy aquí para defender un título de propiedad. Estoy aquí porque fui humillada por quienes debían protegerme. Fui llamada inútil, carga, vergüenza.
Y todo mientras guardaba silencio. Pero ese silencio terminó. Lo único que pido es lo que merezco: respeto. La sala quedó en silencio absoluto. Sofía bajó la mirada. Daniel jugó nervioso con sus manos. El juez, con voz grave, concluyó: esta mujer no es ninguna carga. Es la propietaria legal y la madre que ustedes deberían honrar. Que les quede claro, la dignidad no se discute, se respeta. Salí del tribunal con un nudo en la garganta, pero no de miedo, sino de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia había pronunciado lo que yo gritaba en silencio. Pero lo que mis hijos hicieron después de esa derrota pública fue todavía más cruel, y yo no estaba preparada para ese nuevo golpe. La sentencia del juez resonaba aún en mis oídos como una campana que limpiaba años de silencios. La dignidad no se discute, se respeta. Creí que después de esas palabras todo cambiaría, que Sofía y Daniel, avergonzados, recapacitarían. Pero no fue así. La herida en su orgullo los volvió más feroces. Los días siguientes se dedicaron a difamarme. Sofía llamó a parientes lejanos y conocidos, pintándome como una mujer inestable, manipulada por David. Daniel, por su parte, publicó en redes insinuaciones crueles, dejando claro que su madre había perdido la cabeza. Sus palabras eran como puñales lanzados en la oscuridad, buscando dejarme marcada. Yo podría haberme derrumbado, pero esa vez no. Esa vez ya no era la mujer que lloraba en silencio en el jardín. Era la misma que se levantó frente al juez y defendió su nombre con documentos y verdad. Laura, mi abogada, me dijo: María, la única manera de que esto termine es cortarles el poder económico que aún creen tener sobre ti. Legalmente puedes vender la propiedad y empezar de cero, lejos de sus intrigas. Esa idea, que antes me habría parecido impensable, ahora brillaba como una salida digna. David me abrazó y susurró: no le debes nada a nadie. Esa casa no te define. Tú decides dónde vivir y con quién compartir tu paz. Así que lo hice. Inicié el proceso de venta. Cuando Sofía y Daniel se enteraron, casi enloquecieron. Vinieron a mi casa gritando, acusándome de destruir la memoria de la familia. Yo los escuché en silencio, y cuando terminaron, les mostré el contrato firmado con un comprador. La casa ya no es nuestra, dije con voz firme. Y si algo aprendí en este tiempo, es que la paz vale más que cualquier ladrillo. Ellos se quedaron mudos, como si les hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Por primera vez, entendieron que yo hablaba en serio, que la mujer que llamaban carga había tomado el control absoluto de su vida. Esa noche, mientras observaba el cartel de vendido colgado en el portón, sentí una mezcla de alivio y triunfo. No era solo una transacción inmobiliaria, era un símbolo, el cierre de una etapa de humillación y el inicio de una era en la que yo decidía, yo marcaba los límites, yo ponía el precio al respeto que me negaron. David sonrió al ver mi expresión. ¿Sabes qué es esto, Esperanza?, me dijo. Esta es tu victoria. Tenía razón. Esa fue mi virada de poder. Comprender que el respeto no se pide ni se implora, se ejerce. Y lo que vino después confirmó que la vida siempre devuelve lo que sembramos. Porque la justicia divina estaba a punto de hacer su entrada. Dicen que la vida no necesita jueces cuando la verdad ya está escrita en el corazón. Yo no busqué venganza, pero pronto descubrí que la justicia divina tiene maneras inesperadas de poner a cada quien en su lugar. Después de la venta de la casa, Sofía y Daniel se quedaron sin el escudo que siempre los protegía. Mi techo, mi dinero, mi respaldo. Fue entonces cuando la vida les mostró lo que significa caminar con sus propios pies. Sofía, acostumbrada a la comodidad, intentó mantener su estilo de vida, pero los gastos la devoraron. El banco rechazó su crédito. Los amigos que antes aplaudían su soberbia empezaron a alejarse. Una tarde me llamó con la voz quebrada. «Mamá, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? No tengo a dónde ir». Recordé todas las veces en que me llamó vergüenza, todas las veces que bajó la mirada para no defenderme. No sentí rabia, solo una profunda certeza. La vida le estaba enseñando lo que yo ya no podía. Daniel tampoco escapó. Siempre dijo que algún día sería empresario, que no necesitaba estudiar porque yo lo sostendría. Ahora, sin nada a su nombre, tuvo que aceptar trabajos duros, jornadas agotadoras que apenas le alcanzaban para comer.
Una tarde apareció en mi puerta con los ojos hundidos de cansancio. «Mamá». Perdóname. No sabía lo difícil que era. No dije nada al principio. Lo miré en silencio, como una madre que entiende el dolor pero ya no puede cargarlo. Finalmente le respondí: «Hijo, yo intenté enseñarte con amor. No quisiste escuchar. Ahora la vida lo hace con golpes. Aprende, porque esas lecciones cuestan caro». Mientras ellos caían, yo me mantenía firme. No porque deseara verlos sufrir, sino porque comprendí que ese era el único camino para que valoraran lo que siempre despreciaron. Y entonces ocurrió lo más inesperado. Algunos de mis familiares, los mismos que me ridiculizaron aquella noche de humillación, empezaron a buscarme. Ya no con desprecio, sino con disculpas disfrazadas de interés. «Siempre supimos que eras fuerte, María Esperanza», decían. Yo sonreía con serenidad porque entendía que ya no necesitaba su aprobación. David, cada noche, me miraba con esa calma que siempre me sostuvo y me decía: «¿Ves? No era necesario que levantaras un dedo. La justicia divina se encarga sola». Y tenía razón. Ver a Sofía y Daniel aprender con lágrimas lo que nunca entendieron con consejos fue doloroso, sí, pero también liberador, porque esa caída no era mi venganza. Era la vida devolviendo lo que sembraron. Lo que yo no sabía era que, tras esa etapa de justicia, vendría mi verdadero despertar. El renacimiento de la mujer que siempre estuvo ahí, esperando su momento. Cuando cerré la puerta de la mansión vendida y entregué las llaves al nuevo dueño, sentí que con ese gesto no solo dejaba atrás un lugar, sino también todas las humillaciones que me habían marcado. Era como si una página entera de mi vida se hubiera arrancado para dar lugar a un cuaderno nuevo, limpio, en blanco. David y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño, pero luminoso, acogedor y lleno de paz. Allí no había ecos de reproches, ni rincones contaminados de desprecio. Cada mañana, el aroma del café recién hecho y la risa compartida en la cocina eran recordatorios de que la felicidad no depende de metros cuadrados, sino de la dignidad con la que eliges vivir. Con las cuentas ordenadas y la tranquilidad económica asegurada, decidí hacer algo que durante años me negué: vivir para mí. Me inscribí en clases de pintura. El primer día frente a un lienzo en blanco lloré, porque entendí que esa tela era un espejo. Yo también podía reinventarme desde cero. Retomé la lectura, viajé por ciudades que siempre soñé conocer: Lisboa, Roma, Buenos Aires. En cada lugar descubrí que no había perdido nada. Al contrario, había ganado la libertad de vivir sin cadenas. Encontré también nuevas amistades, mujeres en el taller de arte que compartían sus historias, vecinas solidarias que me abrazaban sin prejuicios, voluntarias de una ONG con quienes aprendí que la verdadera familia no siempre lleva tu sangre, sino que se forma con aquellos que saben respetarte. Claro que hubo noches en las que la nostalgia me visitó. Recordaba navidades con olor a canela, los pasillos llenos de risas de niños, los cumpleaños familiares que alguna vez fueron motivo de alegría. Pero en vez de llorar, sonreía, porque comprendí que los recuerdos no pertenecen a una casa ni a un apellido. Viven en el corazón, y nadie puede arrebatártelos. Un día, mientras pintaba, David se acercó. Me observó en silencio y dijo con una sonrisa llena de ternura: «Hace mucho que no te veía así, Esperanza». Tan viva, y tenía razón. Había recuperado la sonrisa que durante años escondí detrás de lágrimas y silencios. Había renacido como mujer, como esposa, como ser humano. Ese fue mi verdadero renacimiento. Dejar de esperar el respeto de los demás y empezar a vivir desde el respeto propio. Pero aún quedaba un último paso: compartir la lección aprendida. Porque lo vivido no tendría sentido si no se convertía en un mensaje para quienes, como yo, alguna vez se sintieron humillados y olvidados. Hoy puedo decirlo sin temblar: ser humillada fue la herida que me obligó a despertar. Aquella noche en la que se rieron de mí, me llamaron carga y quisieron reducirme a la nada, creí que mi historia terminaba. Pero ahora entiendo que fue justo ahí cuando comenzó mi verdadera vida. La llamada inesperada del tribunal me dio la oportunidad de transformar mi dolor en acción. La audiencia frente al juez me devolvió la voz que tantas veces me arrebataron. Y la justicia divina se encargó de recordarle a mis hijos y a mi familia que el respeto no se mendiga, se conquista. Hoy,
Cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que bajaba la cabeza para evitar conflictos. Veo a María Esperanza, la mujer que fue capaz de levantarse, de vender la casa que la encadenaba al desprecio, de comenzar de nuevo al lado del hombre que siempre la respetó. Entendí que la dignidad no tiene edad, que el amor verdadero no entiende de fronteras, y que nadie, ni siquiera tus propios hijos, puede definir tu valor. Y ahora te hablo a ti, que escuchaste mi historia de principio a fin. Nunca dejes que te llamen inútil. Nunca permitas que alguien te haga sentir vergüenza de lo que eres. Nunca olvides que tú decides cómo se pronuncia tu nombre en el mundo. Si yo, que fui humillada delante de todos, pude levantarme y transformar mi dolor en fuerza, tú también puedes hacerlo. Porque la lección más grande de mi vida es esta: el respeto no se pide, se ejerce. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta: yo decido, porque solo cuando aprendemos a decidir por nosotros mismos, descubrimos la libertad verdadera.